Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, hoy soy todo escucha, soy todo oídos, así que los que quieran hacer alguna consulta, quitan el silencio y la hacen. ¿Eh? Dale. Bueno, primero tenía una consulta que estuve leyendo el artículo 774 y mi pregunta es cuál vendría a ser la diferencia específica entre el inciso B y el inciso C, porque lo que entendí es que ambos son obligaciones de resultado y que en las dos opera lo que vendría a ser el factor objetivo del 1722, por lo que no entiendo por qué la diferenciación y si trata de Mire, la eficacia. para su tranquilidad, Pizarro tampoco entiende cuál es la diferencia. Y en el proyecto que realizó junto con otros dos juristas para modificar este código, eliminaba el inciso B del 774, porque no se concibe qué significa un resultado concreto con independencia de su eficacia. Si yo prometo alcanzar un determinado resultado, alcanzar el resultado implica la eficacia del cumplimiento de la obligación. No es concebible pensar en alcanzar un resultado, pero ese resultado al que yo prometo alcanzar sea ineficaz para el acreedor. No tiene sentido, no hay ningún sentido. Por lo tanto, es evidente que hay un error. Los autores del código, si usted se fija en el código de Lorenzetti, en el código comentado de Lorenzetti, Lorenzetti le encuentra una diferenciación un poco tirada de los pelos, y dice que el inciso B está pensado para las obligaciones de puro hacer, en cambio el inciso C está pensado para las obligaciones de hacer que se convierten en una obra que deba ser entregada. Pero realmente eso no lo dice los dos incisos. Los dos incisos lo que dicen es que el inciso B, el acreedor, el deudor se compromete a un resultado concreto independientemente de que ese resultado sea eficaz, y en cambio en el inciso C se compromete a obtener el resultado eficaz prometido. No se haga problema y usted sepa simplemente que es una redacción que está discutida, y que las obligaciones de resultado son aquellas en las que el deudor se compromete a arribar un resultado, independientemente de de la diligencia o no que haya tenido en el cumplimiento de la prestación. ¿Alguna otra? Sí, no sé si alguien más quiere consultar y después hago la pregunta. A mí en el momento en que vimos simplemente mancomunadas, me generó un poco de confusión el 816, donde dice que para las obligaciones que no son divisibles, por ahí aclararlo un poquito más, pero Espere que lo vamos a buscar. después lo volvimos a ver y 8.16, cada uno de los acreedores tiene derecho a exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores o a todos ellos simultáneos o sucesivamente. Pero estas son obligaciones indivisibles. Estamos en claro, obligaciones indivisibles. sí, Sí. pero en la misma clase ahí se me hizo un lío. No sé si te acordás, Brisa, que quedamos después hablándolo por WhatsApp. Es solo para las indivisibles. Sí, más Entonces, allá, es decir, recuerde que la indivisibilidad o no de la obligación tiene que ver con la prestación. sí, Y la simple mancomunación o solidaridad tiene que ver con la relación de los sujetos. Por lo tanto, si la prestación es indivisible, le diría casi no importa que la relación de sujetos sea solidaria o simplemente mancomunada. El acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento total de la prestación. Si la prestación consistía en, creo que di este ejemplo, en entregar esta botella de agua, el acreedor tiene el derecho a reclamar de cualquiera de los deudores la entrega de la botella. No a uno, supóngase que la relación entre todos los deudores fuera simplemente mancomunada. No le puede reclamar a uno la tapita, a otro la botella y a otro el líquido.
porque deja de ser el objeto indivisible que es una botella llena de agua. ¿Me entiende? Claro. Sí, Por sí, eso sí. correctamente el 816 dice: cada uno de los acreedores tiene derecho de exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores, o a todos ellos, simultánea o sucesivamente. Claro, Después entonces, habrá que ver las particularidades que existan en cada una de las obligaciones en concreto. ¿Por qué? Porque si hay varios deudores, pero el acreedor sabe quién es el que tiene la botella, entonces va a dirigir su acción contra ese, porque es el único que está en condiciones de cumplirla. ¿Me entiende? sí, 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 sí. Salvo que sea un objeto que sea fungible, una botella de agua es algo fungible, ¿eh? No tiene por qué ser esta botella de agua, sino que sea una botella de agua glaciar de 500 mililitros, o 500 centímetros cúbicos, y entonces cualquiera va a comprar en un almacén la botella de agua y se la entrega al acreedor. Claro, en caso de ser algo bien identificado, ¿cierto? Por ejemplo, una obra de arte o determinado caballo de carrera, ahí va a ir Si es siempre una el cosa acreedor cierta que no admite el que no admite. cumplimiento por equivalente, entonces, sabiendo el acreedor quién es el que la tiene en su poder, demandará a ese. Si no lo sabe, demandará a ese o a cualquiera de los otros o a todos. Y entre ellos después tendrán que ver a ver quién es el que va a cumplir. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Gracias. No, de nada. Los tímidos, los que solo han puesto su foto o su nombre, ¿están? Hola, hola, ¿están? Maxi, Micaela, Gianluca, ahí apareció Gianluca. Agustín, Nicolás, Lisa. Estaban ahí atrás. Buenas Muy tardes, bien. doctor. Hola, ¿usted tiene el Estoy, problema de que no tiene cámara? estoy en un estado deplorable de salud No me y diga. como notará, sí, ¿Que está resfriada con COVID? no sé exactamente. Mi mamá está internada, no sabemos si tiene o no COVID, pero bueno, puede ser. Bueno, Así que que salga todo bien, que salga todo bien. gracias, doctor. Gracias. Al Buenas contrario, tardes. tal vez. Bien. ¿Alguna otra consulta? Vos, Brisa, tenías otra, ¿no? Te escuchamos. Sí, otra consulta que tenía era sobre la promesa de liberación. En el artículo 1635 no entiendo muy bien, o sea, sí entiendo a qué se dirige, ¿no?, esta promesa, pero lo que no entiendo es la excepción, que vendría a ser que dice, excepto que haya sido pactada como estipulación a favor de un tercero. No entiendo bien qué quiere decir eso y si se relaciona con lo que vendría a ser la cesión de deuda. Como que se me confunde un poco el término. Esperen un segundo que llego. Claro. Digamos, la promesa de liberación es una de las tres posibilidades de asumir una deuda. En la promesa de liberación, la obligación se establece entre, la asunción se establece entre el deudor y un tercero. Y el acreedor no interviene en ese contrato. ¿En qué consiste esta promesa de liberación? En que el tercero le promete al deudor que cuando llegue el momento de cumplir, él va a cumplir. Pero frente al acreedor, el único obligado es el deudor, no el tercero. Llega el cumplimiento y el tercero no cumple, el acreedor va a ir con sus acciones contra el deudor. Y el deudor, si se ve en la necesidad de tener que cumplir a favor del acreedor, después le va a promover un juicio por cumplimiento de contrato al tercero. Es decir, va a reclamarle al tercero que incumplió su promesa. En síntesis, funciona así la promesa de liberación. Salvo, dice la última parte del artículo, que se entienda que se ha pactado una estipulación a favor de un tercero. Es decir, Eso sería que la cesión acá de haya deuda, habido ¿no? un contrato entre el acreedor y el deudor con participación de ese tercero, a quien se le haya estipulado un beneficio
que una vez aceptado y notificado al acreedor, tiene derecho a exigirlo. La estipulación a favor del tercero la tenemos nosotros en el artículo 1020 y algo, ahora lo encontramos, que es los supuestos en los cuales una de las excepciones de aquel efecto relativo de los contratos no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros, y entre los artículos 1021 y 1030 están las excepciones. El 1027 dice: si el contrato contiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario, determinado o determinable, el promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante. El estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario. Bueno, el artículo sigue con otras especificaciones propias de la estipulación a favor de un tercero. Pero lo importante es que la estipulación a favor de un tercero es un contrato entre el acreedor y el deudor, pero que involucra a un tercero. Que una vez que el tercero acepta la estipulación a su favor y la notifica, entonces puede exigir el cumplimiento. Si no ocurre esto, lo que va a ocurrir es la simple promesa de liberación que el tercero le prometió al deudor, como decía el 835, el 1635. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Algo más? Sí, buenas tardes, doctor. Yo ¿Cómo tenía estás, una Gianluca? pregunta. Consulta no porque yo sé que la cobra, pero la pregunta yo creo que me la va a poder responder Las fácil. consultas las tengo que cobrar porque si no la caja de abogados me puede iniciar una causa. Sí, Así que además el preguntas IF sí, no consultas deja de no. subir, así que... en cuanto a las obligaciones solidarias, en lo que respecta a la extinción relativa de la solidaridad pasiva, ¿cómo se proporciona la cuota parte del deudor, del codeudor, digamos, que se ve beneficiado? Es interesante tu pregunta. Y si figura en la obligación, si las cuotas de cada uno de los codeudores figuran en el contrato que vincula al acreedor con los codeudores, entonces habrá que simplemente fijarse en esa cláusula y ver, yo quiero beneficiar al deudor tal, y entonces me fijo qué porcentaje tiene, y respecto de ese deudor le cobro solamente su porcentaje. Si no figura, yo entiendo que no va a poder hacer una renuncia relativa, extinguir la solidaridad respecto de ese deudor. No va a poder, va a tener que hacer una extinción absoluta de la solidaridad y consentir que todos sean simplemente mancomunados. Y en caso de discusión respecto de cuál es la cuota, habrá que ir al artículo correspondiente, que era el 841, si mal no me acuerdo, ¿no? Sí, exacto. Es el que establece cómo se obtienen las cuotas partes del 841, cómo se obtienen las cuotas partes de cada uno de los codeudores cuando no surjan claras de ningún pacto o contrato escrito entre las partes. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Buenas tardes, Josefina, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, profesor. Sí. Me conecté medio tarde porque recién salí de trabajar y quería escuchar las preguntas, pero de oyente. Bueno, esto se está grabando, así que después va a poder acceder, me parece que mediante el canal de YouTube de no sé dónde. Bueno, ustedes eso lo saben o lo averiguan. Sí, sí. Yo realmente nunca pude enterarme cómo tengo que hacer para ver una de estas clases grabadas. Bueno, no me preocupé mucho tampoco. Vería solo defectos míos, claro. ¿Alguna otra cuestión? Perdón, vine con muchas preguntas. Dale, aprovechame. En la parte de, también, la unidad 15, donde habla que el cedente debe entregar al cesionario los documentos probatorios del derecho cedido que se encuentran en su poder, y si es parcial, es solamente una copia. Estuve leyendo un poco el La copia documento. certificada.
Claro, una copia certificada. Y hablaba que eran coacreedores, pero no entendí muy bien, o sea, en qué supuesto o en qué ejemplo se podría dar. No se me Vamos a ir ocurre a bien. un caso muy simple. Suponete que yo soy dueño de un inmueble y te alquilo un departamento y te alquilo el departamento a vos por 1.000 pesos por mes. Yo puedo ceder mi posición contractual a un tercero. Puedo cederle mi calidad de acreedor de esos 1.000 pesos por mes al señor Gianluca. Si se lo cedo, se lo puedo ceder totalmente, en cuyo caso yo dejo de ser acreedor tuyo por los 1.000 pesos por mes, y a partir de la cesión o de la notificación del deudor cedido, Gianluca va a ser tu acreedor por los 1.000 pesos. Pero yo podría cederle solo 500. Le digo, mira, Gianluca, te cedo el derecho, por determinado precio, ¿no? Te cedo el derecho para cobrar los alquileres, pero por el 50% de lo que yo soy acreedor. Claro, él va a poder, bueno, se te notifica para que vos sepas cuánto le tenés que pagar a quién. Vas a saber ahora que tenés 2 acreedores, cada uno por 500, pero claro, si vos incumplís, ¿qué prueba documental tiene Gianluca para exigirte a vos el cumplimiento de los 500 de los cuales él es acreedor? O el original del contrato de locación, que lo tengo yo en mi poder, o la copia certificada de ese contrato de locación que yo le tuve que haber entregado en el momento en que se hizo la cesión, para que él tenga la documentación necesaria que compruebe que ahora él es acreedor por 500. ¿Está claro? Así funciona el deber secundario de entrega de los documentos probatorios de la obligación cuando hay una cesión parcial. Si tenés más, dale, porque veo que tus compañeros no tienen. Bueno, acá era sobre una diferenciación y quería ver si estaba bien, la anoté para no confundirme. Es sobre la diferencia entre las simplemente mancomunadas de objeto indivisible, que yo ahí marqué que en las de objeto indivisible se extingue, o sea, respecto a la extinción, ¿no? Cuando se extingue la obligación por culpa de uno de los deudores, se debe pagar, o sea, daños y perjuicios, y esos daños y perjuicios le corresponden a la persona que provocó, o sea, que tuvo culpa, por decirlo de una manera. Sí. A la persona que obró con culpa. Y después la traté de diferenciar con las solidarias y las de objeto indivisible también, puse que tendrían que seguir pagando la totalidad, o sea, todos estarían obligados se a pagar hacen la totalidad. responsables por la culpa de uno o por la mora de uno, pero no así por el dolo de uno. Claro, por el dolo no, por la culpa sí, eso sería una diferencia, pero quería preguntarle si habría otra que estaría obviando. No, esa es la más importante, ¿eh? Esa es la trascendental. Que la culpa en las solidarias propaga los efectos hacia los demás codeudores y el dolo en cambio no. Y es lógico, es absolutamente lógico. El dolo nunca puede propagar efectos, porque el dolo es la excepción. La regla es que se incumpla por culpa, y las excepciones son o que se incumpla por caso fortuito, en cuyo caso hay que probarlo para liberarse, o que se incumpla por dolo, en cuyo caso la responsabilidad podrá llegar a ser mayor. Reitero, hoy con el nuevo código han desaparecido prácticamente las diferencias en cuanto a la responsabilidad del incumplimiento por dolo o por culpa. Quedan muy pocos supuestos en los cuales al acreedor le convendrá que el deudor haya incumplido por dolo y no simplemente por culpa. Son los 3 artículos que les mencioné yo el otro día, el 1728, el 1741, el 1742, y no creo que haya ninguno más. Yo por lo menos no lo he encontrado. Una pregunta, profesor, que me quedó de la clase de ayer, por ahí sin tomar nota en los apuntes. ¿La cesión de derechos puede ser universal por actos entre vivos? No.
¿Por qué no? Porque el patrimonio universal significaría la totalidad del patrimonio, y el patrimonio es un atributo de la personalidad. Esto lo saben ustedes de Civil Parte General. Por lo tanto, no se concibe una persona sin patrimonio. Yo lo que podría es la transferencia de todos mis derechos que integran mi patrimonio. Supóngase que mi patrimonio solo estuviera integrado por derechos. Todos los derechos que yo tengo. Bueno, pero patrimonio voy a seguir teniendo. De tal manera lo que hay es una sucesión determinada de derechos, una cantidad determinada de derechos que yo he cedido. Pero eso no significa que yo pueda seguir teniendo derechos como persona. El patrimonio se integra con bienes y con derechos. Digamos, la parte activa del patrimonio. La pasiva se integra con deudas. La parte activa del patrimonio se integra con bienes y con derechos. De tal manera no se concibe que haya un heredero universal por actos entre vivos. Los herederos, un sucesor universal. Los sucesores universales solo aparecen por actos por causa de muerte. Pizarro en el libro dice una excepción, que ahora no la recuerdo y no tengo el libro acá ahora a mano, pero eso me confundió porque me pareció que en la clase había dicho que no, pero bueno, la excepción no era muy fácil de comprender. Ahora no lo recuerdo. Si lo he leído en pizarra... igual dice que la mayoría de la doctrina piensa que no puede existir, pero él dice una excepción. Después la voy a leer a ver si la puedo... Bueno, cualquier cosa me la manda o me cita la... Pero bueno, para el examen no se podría, obviamente, por esta fundamentación, ¿no?, que me dijo. Sí, no, pero si ustedes para el examen me dicen, Pizarro dice tal y tal cosa, y lo justifican, no diciéndome en tal hoja de tal tomo, ¿no? Pero si me lo dicen, obviamente que en la facultad no pretendemos nosotros los profesores que estén de acuerdo con nosotros, y menos en temas jurídicos. Miren, los temas jurídicos admiten por lo menos 2 lecturas, por lo menos. Muchos otros temas admiten varias lecturas. El derecho es una cosa que está en permanente cambio. De hecho, una misma cuestión, acá en Mar del Plata, que hay 16 juzgados civiles y comerciales, puede ser resuelta de 16 maneras distintas. Y luego esos 16 juicios van en apelación a la Cámara, y la Cámara puede resolverlo de una 16ª manera distinta. Y si ese juicio llega a la Corte puede resolverlo de una 17ª manera distinta. Por lo tanto, lo importante es cuál es la solución que yo creo y cómo la fundamento, cómo la justifico. ¿Cómo la justifico? Ahora, si uno viene, por ejemplo, y me dice, por regla general, el que incumple por caso fortuito debe responder. No, eso está mal. Hay casos en los que se puede responder, pero nunca por regla general. Por excepciones taxativas que están en el 1733, por ejemplo, del Código Civil Comercial. Pero la justificación, aunque yo no comparta, de hecho entre nosotros, entre los 12 profesores de esta cátedra, no pensamos todos lo mismo. Tenemos matices diferenciales. Les doy un ejemplo, que por ejemplo, fue motivo de algún tipo de controversia en una pregunta del examen escrito del parcial, en la pregunta sobre la mora. ¿Cuándo la mora es por interpelación? ¿Cuándo por mora automática? Para mí, la mora, en los casos de obligaciones de exigibilidad inmediata, la mora es por interpelación. Para otros docentes de la cátedra, no les voy a decir quién opina cada cual, qué es lo que opina, para otros es automática. Las distintas opiniones surgen de acuerdo con cómo interpretamos nosotros lo que dice el código, porque el código no dice nada, el código se lo comió, de la misma manera que se lo comió el código anterior. Para las obligaciones puras y simples o de exigibilidad inmediata, no dice el código cómo el deudor se constituye en mora. Entonces hay que interpretarlo. Yo interpreto que debe ser por interpelación. Otros autores y otros integrantes de la cátedra, otros u otras, diríamos hoy para ser generosos con el género, opinan que la mora es automática. Así que, si ustedes me dicen que es automática o me dicen que es por interpelación, pero me lo justifican, por qué piensan lo que piensan, está perfectamente bien, aunque yo no quisiera.
Ya la diferencia entre una ciencia social, como es el derecho, de una ciencia dura, como es la matemática. Si un profesor de matemática escribe en el pizarrón 2 más 2 igual, ahí no va a haber interpretaciones distintas y todos los alumnos van a poner 4, si saben cuál es la respuesta. En el derecho no. Jurídicamente hablando, puede ser 4, puede ser 3, puede ser 5, pero hay que justificarlo, no caprichosamente la respuesta. ¿Alguien más? Yo. Sí, tranquilo. Después, otra consulta que tengo es sobre las obligaciones concurrentes, que dice que el solvens no siempre puede, lo que vendría a ser, reclamar el cumplimiento total de la prestación una vez que paga. No le entendí una palabra, Brisa, ¿me repite? ¿El solvens Como no que puede? el solvens no tiene siempre lo que vendría a ser la acción de regreso. Ajá, aquí, correcto. Bueno, entonces mi consulta es cómo darnos cuenta bien cuándo le corresponde la acción y cuándo no. Nos habían Hay dado que un buscar ejemplo. las causas, como dice el artículo 851, inciso H. Hay que buscar cuáles son las relaciones causales de la concurrencia. Dice el 851. La acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia. Bien, claro, ahí nos Entonces, habían dado, perdón, sí, sí, dale, te escucho. que ahí nos habían dado un ejemplo donde se quemaba un campo, no, el campo estaba asegurado, pero, o sea, la persona lo había quemado claramente por dolo porque quería afectar a la otra persona, y en ese caso ponían el ejemplo de que la aseguradora sí le podría reclamar a la persona que cobró con dolo, pero el cobró con dolo no podría decir, bueno, está asegurado el campo, me tenés que pagar, algo así era. Lo que pasa, en principio, si la aseguradora demuestra en su investigación que el asegurado quemó intencionalmente el campo, no le va a pagar, ni al asegurado ni al tercero víctima. La culpa grave o el dolo siempre es una exclusión de la responsabilidad del asegurador. Pero supongamos que por alguna otra situación la aseguradora decidiera pagar y considerara que no tiene, que pagó mal, que el que debió pagar es el asegurado. Le va a ser muy difícil repetir contra el asegurado, porque el asegurado para eso contrató un seguro y para eso paga una prima todos los meses. Al revés es distinto. Si el dueño del campo que sufrió el incendio del campo, que está asegurado, tiene que pagar la indemnización a un tercero que resultó perjudicado, por supuesto que sí, todo lo que haya pagado tiene acción de repetición contra la compañía aseguradora. Porque, reitero, para eso tiene seguro. Otro ejemplo sería la concurrencia que existe entre el dueño y el guardián de una cosa por cuyo riesgo o vicio se causó un daño, 1758, creo que es el artículo. El dueño es el titular de derecho de dominio. Pongamos, yo soy dueño de un auto, pero tengo el auto arrendado a otra persona. El guardián de ese auto, el que tiene el deber de cuidar el vehículo para evitar causar daños, es el arrendatario del vehículo. Bueno, el arrendatario al comando del vehículo causa un daño a un tercero víctima. La víctima tiene acción por la totalidad contra el guardián o contra el dueño, dice el 1758. Pero la obligación esa no es solidaria, sino que es concurrente. ¿Por qué? Porque las causas son distintas. La causa de la obligación del guardián es el acto ilícito, la causa de la obligación del dueño es el ser titular del derecho real de dominio. Si paga el guardián, que es el que causó el daño, no tiene ninguna acción contra el dueño, que es absolutamente inocente de la causación de ese daño. En cambio, si paga el dueño, que es el inocente de la causación del daño, tiene una acción por la totalidad contra el guardián que fue el que lo causó.
De manera similar ocurre en la concurrencia que hay entre el principal y el dependiente. Lo mismo, si el dependiente, el empleado del almacén, con su bicicleta atropella a una viejita en la esquina, con la bicicleta de reparto, atropella a una viejita en la esquina, la viejita tiene derecho a reclamar la indemnización tanto del principal como del dependiente. ¿Por qué es concurrente? Porque las causas son distintas. La obligación del principal es la obligación legal de garantía. La obligación del dependiente es la culpa en la comisión del acto ilícito. Si paga el principal, que es inocente en la causación del daño, tiene acción por la totalidad contra el dependiente. Si paga el dependiente, no tiene ninguna acción contra el principal, porque se hizo justicia, porque pagó el responsable, pagó el que lo causó. Respondería esto al viejo principio del que las hace las paga, digamos. De todos modos, le aclaro que tampoco el tema de la concurrencia es un tema agotado en cuanto a su interpretación. Y la profesora que les dio la clase les habrá dicho que hay algunos autores que incluso niegan que las obligaciones concurrentes sean una categoría, o deban ser una categoría diferencial de las obligaciones solidarias. Fíjense que el último artículo... Sí, hay un artículo en las concurrentes que dice que las normas supletorias, o debe ser algún inciso del 851, que las normas... No, el 852, las normas supletorias o subsidiarias de lo que no esté resuelto en las obligaciones concurrentes se rigen por las solidarias. Las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones concurrentes. Hay muchos autores que dicen, no tiene ningún sentido hacer esa diferenciación entre obligaciones concurrentes y solidarias. ¿Sí? De hecho, en el Código de Vélez no existían. Y bueno, tan mal no nos iba, digamos, en la interpretación de quién era el que debía responder o cómo funcionaban las acciones de contribución o de distribución en caso de que uno de los deudores solidarios haya pagado la totalidad. ¿Alguna cosa más? Una última y... bueno, María. Bueno, y después vos, Brisa. Con respecto a una partecita de lo de ayer, cuando nos explicó los efectos con relación a terceros, el 1623, porque entendí bien toda la parte donde el sesionario conviene que notifique enseguida todo, pero me quedó una duda con el 1623 con lo de la notificación. Acá el tema es quién tiene más derecho. Si los acreedores del acreedor cedente, que a la postre termina concursado o su quiebra declarada, o el cesionario de esa cesión. Entonces, la prioridad la va a dar el momento en que se realiza la notificación al cedido. Si la notificación al cedido se produjo antes de la presentación en concurso o la declaración de quiebra, entonces tiene prioridad el cesionario. Por eso rápidamente le conviene al cesionario ir corriendo al correo y mandar la carta o documento notificado. Siempre en cambio, si la... ¿Cómo? Siempre al cedido se lo notifica. Claro, sí, la notificación es para que el cedido, no para qué, es hacerle conocer al cedido quién es su nuevo acreedor. Claro. Entonces, ¿quién es el nuevo acreedor del cedido? Si la notificación la recibió antes de la presentación en concurso, la declaración de quiebra del acreedor cedente, su acreedor va a ser el cesionario y a él le va a tener que ir a pagar. Si la notificación se produjo después de que se declaró la quiebra, se abrió el concurso, su acreedor va a ser el concurso o la quiebra. Y en el expediente ese va a tener que depositar el dinero. Para que se lo lleven, ¿quiénes? Los acreedores verificados en la quiebra o en el concurso del acreedor cedente. Bien, gracias. Acá veo algo en el chat. A ver, discúlpenme. Bueno. Gracias a usted. No está más. Listo.
Una pregunta en relación a las obligaciones alternativas que dio la clase doctor Colangelo. No me quedó muy claro el artículo 781. Vamos a ver. ¿Alguna particularidad del Sí. 781? Porque son Sí, como sí, 10 es largo, hojas el es 781. largo, sí. Bueno, ahora lo estaba repasando como para poder preguntar bien, pero va haciendo mención como qué pasa si resulta imposible una de las prestaciones. Sí. Bueno, y así hasta que en el inciso B dice, ¿no? Si todas las prestaciones resultan imposibles y la imposibilidad es sucesiva, la obligación se concreta en esta última. Se concentra en esta última. Perdón, se concentra en esta última. ¿En la última que resultó imposible? Sí, claro, porque todas las prestaciones resultan imposibles. Piensen que las prestaciones puedan ser, si bien deben ser equivalentes en la obligación alternativa, pero no todas pueden ser de la misma importancia económica. Una obligación alternativa podría ser, yo cumplo entregándole este mouse o entregándole esta botella. Esta botella vale mucho menos que este mouse. Fíjense, flor de mouse, sin cable, con el cosito. Vale más caro que un mouse común con cable. Por lo tanto, si bien yo cumplo entregando cualquiera de las dos, si las dos se hacen imposibles, imputablemente al deudor, no por caso fortuito, entonces la prestación se concentra en la última. ¿Cuál de las últimas resultó imposible? ¿Resultó imposible el mouse o la última que se imposibilitó fue la botella? Si la última que se imposibilitó fue la botella, el acreedor me podrá demandar el valor de la botella, con malos daños y perjuicios. Si la última que se imposibilitó fue el mouse, el acreedor me podrá demandar el valor del mouse, malos daños y perjuicios. Los montos pueden llegar a ser distintos. Por eso es correcto el artículo donde dice que si todas se hicieron imposible, todas se perdieron, por ejemplo, todas se destruyeron, y el deudor no puede cumplir con ninguna, bueno, entonces se concentra en la última. Y en función de esa última será el monto de lo que deba por daños y perjuicios por haber sido imputable. Así lo interpretamos. Bien, pensé que por ahí había algo que no me daba cuenta. No, a veces la redacción es muy retorcida, porque bueno, claro, lo que pasa es que, esto lo digo siempre, ¿no? En el derecho utilizamos el lenguaje común. No tenemos un lenguaje técnico como las matemáticas. Un matemático argentino que no sepa ruso y un matemático ruso que no sepa español se pueden perfectamente debatir respecto a un problema matemático porque tienen una terminología técnica, tienen un lenguaje técnico que son los números. En Lenguaje cambio, un universal. jurista argentino que no sepa ruso y un jurista ruso que no sepa español no se van a entender nada si pretenden debatir sobre un tema jurídico. Porque yo hablo en español y él habla en ruso, y no tenemos un lenguaje técnico. A veces los legisladores no son muy claros, y este tema de las alternativas y de las facultativas, realmente hay muchas apreciaciones particulares y no siempre resultan claros de interpretar los artículos. ¿Alguna más? Sí, profe, la última mía por lo menos. Es respecto al artículo 399, de que nadie puede dar un derecho mayor al que tiene, y la excepción, que habla sobre los terceros a título oneroso. Terceros de buena fe, es un ejemplo, claro, ¿no? Es un ejemplo, los terceros de buena fe a título oneroso. ¿podría dar un ejemplo de cómo funcionaría esto en el ámbito tipo de aplicación? Sí, Para creo entenderlo mejor. que di un ejemplo yo la otra vez. Bueno, por ahí lo di en algún otro curso. Supóngase que yo le alquilo a usted una máquina de cortar pastos por una semana. Su obligación principal es, una vez al séptimo día, digamos, restituirme la cosa, ¿no?
Esta es una típica obligación de dar una cosa cierta para restituir a su dueño. Yo soy el dueño. Usted es la deudora que tiene que entregar la cosa para restituirse a su dueño. Si en vez de restituírmela a mí, se la vende a la señora María Laura, y ella cree honestamente que usted era la dueña de la máquina, yo no voy a poder reivindicar la máquina contra ella. Y usted está entregando un derecho mayor o más extenso que el que tenía. Porque usted tenía el derecho de usar de la máquina, pero no disponer de ella. Porque el contrato de arrendamiento, el contrato de locación, solo le da a usted el derecho para usar la cosa de conformidad con su finalidad y al vencimiento del contrato devolvérsela al que se la arrendó. Pero usted sí actuó de mala fe. Digamos, actuó de muy mala fe conmigo. Obtuvo una ganancia ilícita. Yo voy a tener acciones contra usted, pero acciones personales, por daños y perjuicios. Yo la máquina no la voy a ver más. Acá usted ha cedido un derecho más extenso que el que tenía. Por supuesto que esto se da en situaciones muy contadas. Esto no podría darse en bienes registrables, por ejemplo, porque María Laura no podría acreditar su buena fe si no hubiera consultado con los registros, porque si hubiera consultado con los registros se hubiera enterado que usted no era dueña del auto que usted le vendió o del departamento que usted le vendió, sino que el dueño era yo. Y por lo tanto no debió haber seguido con esa contratación. De tal manera, ahí sí yo voy a poder reivindicar el departamento o el vehículo, aunque ella sea a título oneroso. Nunca va a poder acreditar su buena fe. Doctor, y si la cosa, por ejemplo, la máquina de cortar pasto, era robada en lugar de, se la había robado en lugar de tenerla arrendada, tampoco el dueño puede, aunque el último sea de buena fe el que la compró, ¿el dueño no la recupera? Si la cosa usted, a ver cómo es, si en el mismo ejemplo, ella me la robó la máquina y después se la vendió a usted. Me robó la máquina y Sí. me la vendió a mí, y yo la Sí. compré de buena fe. Usted tampoco... Yo creo que tampoco, aunque sea robada o se haya perdido, si el tercero es de buena fe y título oneroso, por supuesto, Sí. no si se la regaló, si usted la compró, yo creo que la acción de reivindicación que yo tendría fallaría, no tendría éxito, porque chocaría contra su buena fe, su título oneroso, y que el bien no es registrable. Claro. Sí. ¿Algo más? No, yo no. Después seguro se me ocurren cosas, pero ahora no. Bueno, quizá vayamos a tener alguna otra clase de consulta antes del parcial, así que vayan anotando. Sí. Trabajo Bueno, práctico y eso vamos a tener como mire, eso lo dispone, a veces lo dispone con una semana o 10 días de anticipación el doctor Lustonó, que está a cargo de la cátedra. Yo en este momento desconozco si va a haber algún otro. Teóricamente él había pensado originariamente un trabajo práctico para la primera parte y otro para la segunda, pero hasta ahora no nos han notificado nada. Por lo tanto, por ahora no está nada previsto. Bueno, Muchas gracias por no, la gracias a ustedes por estar. Chao, buenas Gracias. tardes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.